Policía del pensamiento, policía política, policía fiscal, policía administrativa, policía municipal, autonómica, nacional. Policía de todo, amigos. Policía de todo. Pero qué vigilados estamos, qué protegidos estamos y qué contentos tenemos que estar de estar tan protegidos, de estar tan asegurados. Sí, amigos, sí. Sí. ¿Por qué he empezado de esta manera, bueno, pues tan curiosa este vídeo? Pues porque voy a hablaros aquí de una de las variantes policiales, entre comillas, más vergonzosas, más execrables y más despreciables que puede tener un Estado. Me estoy refiriendo a la policía tributaria. Me estoy refiriendo a la inspección de Hacienda, a los esbirros que viven de saquear el bolsillo de todos, con eso de que Hacienda somos todos y de que se encargan de velar por el interés general. Sí, amigos, sí. Resulta que en el año 2014, el ínclito, esa especie de gremlin llamado Montoro, instauró en nuestro país, en la legislación tributaria, lo que se dio en llamar como los bonus, que ahora la señora Montero, qué curioso, solamente hay una diferencia en una letra en el nombre de estos dos esbirros del sistema. Parecen hacer bueno ese dicho de que tanto monta tanto, o de eso de, bueno, tiro ahora pues porque me toca, ¿verdad? De oca a oca. De Montoro a Montero. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí. Montoro introdujo en el 2014 los bonus o incentivos para descubrir fraudes fiscales. Y ahora la ínclita Montero, que es ministra del Gobierno de España, luego de haber saqueado los bolsillos de los andaluces mientras estos tuvieron la desgracia de padecer a esta impresentable ministra, pues ahora esta no solo no quita los bonus o incentivos para descubrir fraudes fiscales, sino que además incrementa las partidas de estos. De esto voy a hablaros a continuación, amigos, y ya os digo, vienen curvas, así que agarraros bien a la silla porque os vais a indignar bastante con lo que os voy a contar. Bienvenidos una vez más a La Ventana Esmeralda. Gracias por elegirme, gracias por estar ahí, gracias por vuestra fidelidad. Sí, amigos, como he dicho hace un momento, en este momento de crisis terrible que estamos viviendo, en este momento donde incluso se pretende saquear a aquellos que están cobrando el ingreso mínimo vital y que están en situaciones muy delicadas por estar sujetos a ERTEs, es decir, a toda esa gente que somos la inmensa mayoría que estamos padeciendo las consecuencias económicas de la pandemia y el desquiciamiento de esta gentuza de políticos que tenemos, justamente ahora es cuando se dedican a exprimir más que nunca los bolsillos de todos. Ahora ha comenzado, eso les ha faltado tiempo para recordárnoslo, la campaña para hacer la declaración de la renta. Pues bien, como a este país le sobra el dinero, como la gente que lo está pasando mal recibe todo tipo de ayudas, eso es lo que nos cuenta, que es mentira, lo que se dedican, entre otras cosas, es a incrementar partidas como la de los bonus. Es decir, los incentivos tributarios por descubrir fraudes, por pillarte, pues, haciendo, como ellos dicen, trampas a Hacienda, porque se te ha olvidado a lo mejor hacer o incluir una pequeña cosita de una desgravación, o por haber hecho erróneamente un cálculo, o por cualquier gilipollez de estas. Estoy hablando de mirudencias. Bueno, pues a las mirudencias, que son de lo que vive esta pandilla de corsarios, porque es lo que son, unos auténticos mafiosos de la peor ralea, pues ahora
no por hacer su trabajo, que ya es desquiciante y vergonzoso. A cada uno le pagan por hacer aquello a lo que se compromete por su obligación profesional. Bueno, pues a estos, además de hacer eso, es decir, de no dejarte vivir, encima les han incrementado una partida de 100 millones de euros al año por encontrar fraudes, como dicen ellos. Sobre todo y fundamentalmente centrados en el IVA y el IRPF, es decir, sobre todo centrados en las declaraciones y liquidaciones de la gente más sencilla, de la gente que peor lo está pasando y de la gente que vive al límite, si es que se puede vivir a lo que para muchos ya se ha convertido en una auténtica cuestión de supervivencia. Sí, amigos, sí. De esos 100 millones, el 75%, por hacer esa labor de redescubrimiento. Y si finalmente además cumplen todo lo pactado, porque atención, es que esto se ha negociado. Estos 100 millones se han negociado. ¿Y sabéis entre quiénes? Entre la banda corsaria, cuya jefa en este caso es Montero, y los sindicatos. Los sindicatos han participado de forma directa y activa en la negociación de esta vergonzosa cuantía a la que me estoy refiriendo. En fin, si no es para cabrearse, que venga Dios y lo vea. Y si no es para indignarse, pues la verdad es que hay que tenerles muy bien puestos para no calentarse más de la cuenta. Y realmente me está resultando muy difícil hacerlo en este vídeo. En el año 2019, esta banda de corsarios tributarios se reunieron en el Congreso de Zaragoza y allí, entre otras cosas, le dijeron al gobierno de España que había que promover la figura del delator, es decir, del chivato, del soplón, es decir, que había que darle carta de naturaleza a quien denunciase a otro por estar cometiendo un supuesto fraude fiscal. Digo supuesto para que exista, porque para que existe delito de fraude fiscal, tiene que existir un ánimo de enriquecimiento o de ganancia por parte de quien defrauda. Y quien se equivoca a hacer una declaración de la renta o poner mal un dato, o por cualquier otra circunstancia de estas que son minudencias y que son las más, pues que se prepare porque la hostia que le va a llegar va a ser de estrépito. Sí, amigos, sí. Esto es lo que pedían en el año 2019 la banda de corsarios tributarios. Bueno, la agencia tributaria, un año después, en el año 2020, rechazó esta petición por entender que el sistema tal y como estaba era suficiente, se supone que suficientemente efectivo para salvaguardar los intereses de la agencia tributaria, es decir, de la mafia en forma de Estado, cuyo brazo, en este caso, estaba representado y está por la agencia tributaria. Claro, ¿cómo estos perros sabuesos no van a hacer, entre comillas, bien su trabajo? ¿Sabéis cuánto cobra un inspector de Hacienda en este país? 80.000 euros al año más 8.500 euros a mayores en concepto de productividad. Y los técnicos, 60.000 más 4.000 en concepto de productividad. Hombre, yo no me he dedicado a mirar, no he tenido tiempo y bueno, tampoco se me ha ocurrido a ver quiénes son los que más ganan en este país a efectos de lo que es el alto funcionariado, pero no creo que haya muchos que cobren más que estos. Es absolutamente vergonzoso que con la que está cayendo estos se metan en el bolsillo estas cantidades
y los demás encima tengamos que estar temblando para ver si vienen a tocarnos las narices por una gilipollez o por otra. La verdad es que estos tienen como una especie de patente de corso, porque claro, además resulta que de los muchos recursos que los contribuyentes interponen contra las resoluciones de Hacienda, hay un porcentaje importante que terminan en los tribunales. Y resulta que los tribunales, en más del 50% de los casos, ha dictado sentencias finalmente favorables al recurrente, es decir, al contribuyente. Es decir, condenatorias de la agencia tributaria. Mi pregunta es, si esa resolución estuviera basada en el trabajo de uno de estos corsarios, y este corsario hubiera recibido un bonus, es decir, un incentivo por el descubrimiento maravilloso realizado, y eso finalmente hubiera sido impugnado por el contribuyente y finalmente hubiera terminado en los tribunales, y los tribunales finalmente hubieran dictado una sentencia favorable al recurrente, es decir, al contribuyente, ¿qué pasaría entonces con el bonus recibido por el perro de presa que se encargó de dar la base para que la agencia tributaria dictara la resolución que dictó y que luego terminó en los tribunales? ¿Qué responsabilidad civil o penal se le va a exigir a ese individuo por haber actuado de esa manera cuando resulta que los tribunales finalmente concluyeron que aquello no era conforme a derecho? Pues ya os digo yo que nada de nada de nada. Ni esos bonus se tienen que devolver, ni va a haber ninguna responsabilidad por parte de ese inspector, ni la agencia tributaria le va a pasar absolutamente nada. Eso se llama, amigos, impunidad. Eso se llama indefensión. Pero es que, claro, si hablamos de esto, tenemos que hablar también de cómo este putrefacto estado de desecho que no de derecho en el que vivimos, a lo que ya me he referido tantas veces, pues resulta que se fundamenta en principios tales como ese aforismo latino que dice solve et repete, es decir, si quieres recurrir contra una resolución administrativa porque consideras que es injusta, hazlo. Eso sí, primero paga, ¿eh? Primero paga y luego recurre. Bueno, pues esto que es contrario a los más elementales principios de un Estado de Derecho, que se fundamenta, entre otros, principios básicos en el de seguridad jurídica, pues aquí se lo vuelven a pasar por el forro. Yo me acuerdo cuando estudié esto en Derecho Administrativo y yo me llevaba las manos a la cabeza con mis 18 o 20 años. Y esto sigue estando ahí, aun cuando haya habido numerosas sentencias que hayan puesto en entredicho este principio. Pero claro, siempre tienen a sus amigos del Supremo y del Constitucional para al final echarles una mano y dictar alguna que otra sentencia para, bueno, pues hacerles más fácil, pues, este auténtico, esta continuada catarata de asaltos que vienen perpetrando desde tiempos inmemoriales. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, yo le he escuchado a mi colega, aunque yo no soy economista, Lorenzo Ramírez, que me gusta muchísimo. Él habla de que a lo mejor una de las soluciones sería constituir una asociación de damnificados por todas estas tropelías de la agencia tributaria para exigir las correspondientes indemnizaciones. Bueno, no me parece sobre el papel una mala idea. Pero yo ya no me voy a alargar demasiado. Pero sí que quiero decir también, aparte del principio del solve et repete, ¿a vosotros qué os ha parecido eso que ya llevamos viviendo o padeciendo en este país? Cuando viene la DGT o viene no sé quién y te dice, oye, esta es la multa. Bueno, pues hasta en un país normal donde hay un Estado de Derecho, tú recurres la multa y si finalmente pierdes
pierdes el recurso porque no has sido estimado, o porque has terminado perdiéndolo en definitiva, aunque hayas sido al final en los tribunales, pues tú pagas la multa. Pero ¿por qué eso de que, oye, olvídate de recurrir, y si te olvidas de recurrir, no te preocupes que yo te rebajo el 50% de lo que me tienes que pagar ahora mismo? Si me pagas en 7, 10, 15 o 20 días, no me acuerdo cuánto. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Argumento. No, es que no podemos correr el riesgo de que se colapsen los tribunales ante las posibles resoluciones. Bueno, es que a lo mejor resulta que hay muchos recursos porque las sanciones que se ponen son infumables. Y otra cosita para los corsarios tributarios de este país. Para esos perros sabuesos. Otra. ¿Qué es eso de que de un año a otro, por el capricho y arbitrariedad de estos tipos, lo que ayer fue de día, el año siguiente es de noche, porque a mí me da la gana y porque yo lo interpreto así? Y tú no tienes nada que decir. Pero eso es propio de un Estado totalitario. Yo me he cansado de decir que esto no vivimos en ninguna democracia, que es mentira, que es vergonzoso los que sostienen todavía, digo, sobre todo a algún que otro jurista y algún que otro politiquillo, bueno, los politiquillos todos, que dicen que esto es una democracia además de primer nivel. Esto es una vergüenza el estado en el que estamos viviendo. Una auténtica vergüenza. Y hay 1000 argumentos que lo sostienen. Claro, me pregunto también, si resulta que el SEPE es objeto de ciberataques, si resulta que aquí, bueno, pues nos cuentan, si indagas un poco, pues que los ataques cibernéticos y piratas cibernéticos, pues están a la orden del día, ¿cómo es posible entonces que a la agencia tributaria no sufra ninguno de estos? Ojalá se pongan de acuerdo todo el ejército que hay de ciberatacantes del mundo para acabar con todo esto. Mirad, en la ciudad de Valladolid, donde yo vivo, se han construido hace unos cuantos años un búnker de la madre que lo parió. Claro, ¿sabéis lo que han hecho? Han dejado en el centro de la ciudad el búnker en el que estaban viviendo desde hace muchos años y eso ahora está vacío, porque se han ido a un búnker nuevo. Y digo un búnker porque tiene toda la apariencia externa. Es asqueroso y vomitivo vivir en un país como este, con estos políticos, esta administración y este estado de mierda, que es lo que es. Voy a ir concluyendo, amigos, pero no quiero hacerlo sin hacer una breve referencia a lo que se conoce como el Whistler-Blowing. Estáis diciendo, bueno, ¿y eso qué es? El Whistleblowing. Resulta que en los Estados Unidos está prohibido pagar incentivos a los inspectores por hacer lo que hacen aquí los sabuesos tributarios de la Agencia Tributaria Española. Allí está prohibido. Sin embargo, en los Estados Unidos, en virtud de este fenómeno que se llama el Whistleblowing, sí está permitido pagar al denunciante de aquel supuesto que finalmente luego el inspector comprueba que es cierto y que ha habido un fraude. En ese caso no se le paga al inspector nada por la labor que hace, sino que el Estado le paga a aquel que ha denunciado el hecho y le paga entre un 10 y un 30% del importe total de la sanción una vez sea esta firme y se haya cobrado. Como lo oís, amigos, ese sistema en Estados Unidos lo tienen. En Gran Bretaña es discrecional y en Alemania todavía, según creo, no se ha implementado, pero todo se andará, porque todos estos, unos más que otros, se parecen y mucho. Y voy a concluir solo con un dato más relacionado con España. En España había una ley del innombrable del año 1963 que permitía o recogía la figura de la
el derecho a la participación, con el que se hacía referencia a que aquel que denunciase un hecho supuestamente fraudulento desde una perspectiva fiscal, pues iba a tener derecho a participar en una parte del pastel que hubiera sido recaudado por Hacienda. Esa posibilidad estaba recogida en una ley de 1963. Incluso el denunciante llegaba a percibir hasta un 25% del total que finalmente fuera recaudado. Siempre una vez que hubiera sido firme la sanción y también se hubiera cobrado el 25%. Pero esto felizmente en el año 1987 desapareció de la legislación española. Mi pregunta es, para concluir, ¿cuánto van a tardar en volver a implementar algo como esto o todavía peor? Se llama whistleblowing. Quedaos con la palabra. No os olvidéis, Hacienda somos todos, amigos. Hacienda somos todos. Y si ya teníamos pocos policías, pues así ahora tenemos unos cuantos más. Aparte de los policías de calle, de esos que están en las ventanas, a ver si recogemos la caquita del perro, si llevamos la mascarilla puesta, si llevamos el pantalón, pues no sé, a lo mejor un poco descosido por la parte de abajo. Aparte de esos que también les tenemos y que están creciendo como la mierda, porque están por todas partes, tenemos a los corsarios de la Hacienda española. Tenemos a los nuevos corsarios del siglo XXI, que son los perros sabuesos de la inspección. Gracias, amigos, por haberme escuchado, de verdad, agradecido quedo. Ya sabéis, un like al vídeo, ya sabéis, una suscripción más, agradecería que así fuera. Sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.